Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este domingo que celebramos el bautizo del Señor. Hoy celebramos el bautizo del Señor, un momento profundamente significativo en la vida de Jesús y en nuestra fe. Este acontecimiento del bautizo nos invita a reflexionar sobre una pregunta esencial. ¿Qué significa ser bautizado? Cuando Jesús entra en el agua del Jordán para ser bautizado, no lo hace para Él mismo. Él es santo, no necesita arrepentimiento. Lo hace por nosotros. Él, siendo el Hijo de Dios sin pecado, se identifica con nuestra humanidad frágil, marcada por el pecado, y nos ofrece un camino a la libertad. En ese momento ocurre algo extraordinario. El cielo se abre. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz del Padre que dice: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Pongan mucha atención a la palabra hijo. Tú eres mi hijo. Pensemos por un momento en este evento. Dios se manifiesta no como una idea abstracta o alguien distante, sino como un Padre amoroso que proclama a Jesús como su Hijo amado. En este acto, Jesús nos abre el camino hacia la vida divina. Por el bautismo, también nosotros nos convertimos en hijos amados, privilegiados de Dios. Y podemos también, desde ese momento, también nosotros podemos llamar a Dios Padre. El bautizo nos lleva hacia dos direcciones. Primero, hacia la libertad. El bautismo no es solo un rito religioso, es un paso fundamental en nuestra vida espiritual. San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos que Jesús, mediante su muerte, destruyó el poder de la muerte y nos liberó del temor que nos mantenía esclavos. Usando la misma muerte, Jesús destruye la muerte. Ya no tiene poder la muerte, ya no tiene poder el miedo, ya no tiene poder el temor. Nos ha liberado. ¿De qué esclavitud hablamos? Es la esclavitud del pecado, del egoísmo y de la constante necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Es la tentación de vivir centrados en nosotros mismos, buscando llenar un vacío que no podemos llenar y nunca lo llenaremos por nuestra cuenta. Vamos a estar siempre dependiente de Dios. Incluso nuestra religión y nuestras prácticas religiosas, cuando son mal entendidas, también pueden convertirse en un esfuerzo por ganarnos el favor de Dios. Pero el bautismo rompe todas estas cadenas, nos libera del pecado, de la autoabsorción y del miedo. En Jesús descubrimos que somos amados no por lo que hacemos, sino por lo que somos, hijos de Dios. El bautizo también nos lleva a una nueva identidad como hijos de Dios. Después de su bautismo, Jesús reza y en ese momento el cielo se abre. Se escucha la voz del Padre que proclama: «Tú eres mi Hijo amado». Este es el corazón de nuestra fe, que en Jesús cada uno de nosotros se ha convertido en hijo e hija de Dios. Esto cambia todo. No vivimos como esclavos del pecado o del temor, sino como personas libres, amadas por Dios. Cuando decimos Padre nuestro, reconocemos esta relación única que transforma toda nuestra vida. Al decir Padre nuestro, ya el miedo no tiene que existir. El bautizo nos invita a una vida de sobriedad, justicia y piedad. Pero ser hijos de Dios implica vivir de una manera nueva. San Pablo en la carta a Tito nos dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir con sobriedad, justicia y piedad. ¿Qué significan estas cosas en términos prácticos? Primero, la sobriedad. La sobriedad no se trata solo de moderación, sino de tener un enfoque sano y equilibrado hacia nosotros mismos, de no darnos el exceso en nada,
viendo nuestra vida desde la perspectiva de Dios que nos da el pan de cada día. Nos ayuda a reconocer que somos criaturas limitadas, pero profundamente amadas. Nos invita a usar nuestros talentos y nuestros recursos con gratitud y responsabilidad, sabiendo que todo es un don de Dios. La justicia. La justicia se refiere a nuestra relación con los demás. Vivir con justicia significa tratar a cada persona con respeto y dignidad, reconociéndola como hecha e imagen de Dios. En un mundo marcado por las desigualdades y divisiones, la justicia nos llama a construir comunidades de amor, solidaridad y paz. Tercero, piedad. La piedad es nuestra relación viva con Dios. No es solo cumplir con normas religiosas, sino vivir como verdaderos hijos y hijas de Dios, confiando completamente en el Padre. Es reconocer que sin Dios no somos nada, pero que con Dios todo es posible. Jesús mismo nos recuerda: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Mis hermanos y hermanas, el bautismo es el comienzo de un camino. Nos libera del pecado, nos da una nueva identidad como hijos de Dios y nos llama a vivir de manera diferente. Pero también nos invita a tomar una decisión. ¿Queremos vivir centrados en nosotros mismos o queremos abrazar la vida nueva que Dios nos ofrece? Hoy, mientras recordamos el bautizo de Jesús, renovemos nuestra fe y nuestro compromiso. Vivamos con sobriedad, justicia y piedad, dejando que la gracia de Dios transforme no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Como hijos amados de Dios, llevemos su luz y su amor a todos los rincones de la tierra. Que se escuche por donde quiera: tú eres mi hijo, mi hija amada. Dios los bendiga.